Bienvenidos a otra sección jurídica en Tertulia Dominical. El tema del día de hoy son los mecanismos de protección constitucional. Es un resumen, porque si tratamos a profundidad cada uno de los puntos, pues nos llevaría más de la hora de la que gozamos aquí en el programa Tertulia Dominical y la Cátedra Jurídica. Los mecanismos de protección constitucional son aquellos mecanismos procesales que se tiene para proteger los derechos y garantías constitucionales, sea por violaciones por vía de hecho o sea por actos administrativos de efectos generales o particulares, o sea porque una norma o una ley contraviene la Constitución, o sea porque en una sentencia se viole de manera grotesca principios constitucionales, de manera que los mecanismos de protección constitucional son, yo los he dividido en 4, ¿no? Pero por supuesto son más, son los que vamos a tratar en el programa. Primero, el primer mecanismo es el amparo constitucional. El amparo constitucional, de acuerdo al derecho que protege, pues tiene sus divisiones, como son los amparos normativos. Los amparos normativos pues tienen la misión de proteger, de establecer el control difuso o el control concentrado, que lo voy a explicar más adelante. Los amparos, los recursos de nulidad y los amparos cautelares también están dentro de lo que los derechos protegidos en los amparos constitucionales. Los amparos contra sentencia también es otra clasificación allí que tenemos de los amparos. Los amparos contra violaciones, actos u omisiones realizadas por particulares también es otro tipo de amparo. También tenemos el amparo sobrevenido, que también lo vamos a estudiar posteriormente aquí en el desarrollo del programa. De manera que estos son los amparos más importantes, pero aparte de eso tenemos otros mecanismos de protección constitucional, como son la revisión constitucional y un recurso que se está utilizando ahora mucho por los tribunales, sobre todo en los procesos, en las causas que están en curso, que es el abocamiento, el recurso de interpretación. De manera que, bueno, esto es una introducción de lo que va a ser el programa del día de hoy. Y también tenemos la demanda por intereses colectivos y difusos, como lo iba a dejar por fuera. También es otro mecanismo de protección constitucional que es muy importante. Pero vamos primero con los amparos, con los diversos tipos de amparos. Y bueno, los amparos pues datan desde la época romana, cuando existían varios mecanismos de protección y recursos a las personas contra las actuaciones arbitrarias y las violaciones de los derechos. En Roma, en esos mecanismos se denominaban los interdictos homini libero exhibendo, que defendían la libertad de los seres humanos, y el habeas corpus. El amparo, como ya les dije, es un mecanismo procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. El Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia, dice que se trata simplemente de la reafirmación de los valores constitucionales, en el cual el juez debe pronunciarse acerca del contenido y aplicación de las normas que desarrollan tales derechos, como lo expliqué antes, también revisar su interpretación o establecer los hechos que se deducen de violaciones que
hayan sido invocados, violación a la Constitución, ya sea de forma directa. Los amparos pues tienen unas características o los principios de los recursos de amparo que son personalísimos, son de carácter excepcional, es inquisitivo, son un procedimiento oral, tienen el principio de publicidad, de brevedad, de gratuidad, de simplificación de la forma, es un proceso sumario. El amparo pues tiene una serie de clasificaciones de acuerdo al carácter principal o accesorio. Tenemos el amparo autónomo, que tiene por objeto el restablecimiento de la situación jurídica infringida, de la violación de ese derecho constitucional infringido. Y tenemos el amparo cautelar, que cuando el objeto de la acción principal, en este caso vamos a poner por ejemplo que es obtener la nulidad de una norma o de un acto, pues se da el amparo cautelar, que persigue únicamente la suspensión temporal del acto mientras el juicio de nulidad dura. Entonces en esto diferenciamos lo que es el amparo cuando es autónomo y cuando es cautelar, atendiendo el carácter principal o accesorio del amparo. También tenemos la clasificación de los amparos según la naturaleza del derecho protegido. Y en esto tenemos dos tipos de amparo muy importantes, que es el habeas corpus, ¿verdad?, que ahora con la promulgación en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, que fue publicada en Gaceta Oficial 6651 el 22 de septiembre del 2021, y del artículo 2 en adelante establece pues los mecanismos para su interposición. Entonces tenemos allí, de acuerdo al amparo, de acuerdo a la clasificación del derecho protegido, tenemos el habeas corpus, que antes se fundamentaba en los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 39 de la Ley Orgánica de Amparo Constitucional, pero que ahora que entró en vigencia la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad Personal, como les dije ahorita, se interpone de acuerdo ya con lo que establece el artículo 2, el artículo 12 y el artículo 17.